Estamos en el Madison Square Garden de Nueva York, en donde se van a enfrentar los propietarios de la cancha, los Knickerbockers de Nueva York, contra los campeones de la NBA, los Bulls de Chicago. Un partido súper interesante, ateniéndonos a los resultados de la primera jornada de esta segunda ronda de los playoffs, donde los Bulls de Chicago, anfitriones en su cancha, perdieron ese primer encuentro ante los Knicks de Pat Riley. Hemos visto la primera jugada del encuentro, en la cual Michael Jordan ha hecho pasos. Michael Jordan, que después de esa primera serie de los playoffs ante Miami Heat, sin ningún tipo de problemas, ha encontrado ante los Knicks la horma de su zapato defensivo. El equipo de Pat Riley está defendiendo magníficamente a Michael Jordan, y los problemas para los Bulls han comenzado en esta su carrera para conseguir el segundo título consecutivo de la NBA. Bien, estamos viendo las primeras acciones y en este momento la primera personal de Charles Oakley. Esta serie está siendo enormemente física. La potencia de algunos de los jugadores puede quedar muy claramente demostrada con esta personal de Oakley, que prácticamente le arranca las gafas a Horace Grant. Ahí está Oakley, que comenzó la serie lesionado y que ahora ocupa su habitual posición de ala pívot número 4. Digamos que Nueva York está presentando de base a Mark Jackson, de escolta a Gerald Wilkins, está jugando Charles Oakley de ala pívot y de pívot, por supuesto, Patrick Ewing. El quinto hombre del conjunto, jugando de alero nato, del número 3, es una de las revelaciones de estos playoffs, Xavier McDaniel. Un Mr. X que está muy interesado en realizar unos magníficos playoffs. Hay que tener en cuenta, Ramón, que este hombre tiene una cláusula en su contrato por el que está ligado a los Knicks para las próximas 2 temporadas, a razón de $1.800.000 por temporada, en la cual, si él paga $600.000, quedará como agente libre, sin restricciones, por lo tanto puede negociar por el equipo que más les convenga. Y en estos momentos la figura, por supuesto, de los Knicks es Patrick Ewing, pero el segundo jugador con más rendimiento en estas series es Xavier McDaniel, un hombre en un estado de forma realmente impresionante. McDaniel, que juega con el número 32, y canasta en extensión magnífica, por cierto, del hermano pequeño de Dominic, Gerald Wilkins, que está siendo también uno de los jugadores destacados de Nueva York, especialmente por su marcaje de la figura del equipo contrario, Michael Jordan. Decir que los Bulls, por supuesto, están jugando con su quinteto titular habitual. En el pívot Bill Cartwright, de ala pívot Horace Grant, de alero nato Scottie Pippen, de escolta está jugando, aunque a veces lo hace de base también, Michael Jordan, por supuesto, y de base, alternando la posición de escolta con Michael Jordan, John Paxson. Es el quinteto con el que el equipo de Chicago alcanzó el año pasado el campeonato de la NBA, un quinteto que está sufriendo demasiado en esta segunda ronda de los playoffs. Hay que tener en cuenta que ante Miami Heat el equipo no sufrió en ningún momento, mientras que los Knicks, hay que recordar que en la primera eliminatoria tuvieron que eliminar a un equipo tan fuerte y poderoso como los Pistons de Detroit. Acabamos de ver un poderoso y sensacional rebote ofensivo de Xavier McDaniel, que ha completado la acción con la consiguiente canasta. Estamos en estos primeros instantes de un encuentro que retransmitió en directo el pasado fin de semana la cadena nacional NBC. Tapón majestuoso de los Knicks en esa jugada. Gerald Wilkins con el balón, ese es Xavier McDaniel, que según todas las crónicas está venciendo en su lucha particular con una de las figuras de los Bulls, Scottie Pippen. Y hay que tener en cuenta que Xavier McDaniel ha ido poco a poco desarrollando su juego exterior, un hombre que siempre ha estado habituado a desenvolverse por zonas próximas a la canasta. Y hay que tener en cuenta que Scottie Pippen, muchos lo han dicho, es sin duda el segundo jugador con mejor rendimiento de los Bulls después de Michael Jordan, y por delante de ese hombre que tenían ustedes en sus pantallas, Horace Grant. Recordemos que estos dos equipos han llegado a las semifinales de la conferencia este tras eliminar respectivamente los Bulls a los Miami Heat por un contundente 3-0, mientras que los Knicks de Nueva York tuvieron una primera ronda
realmente dura contra los Pistons de Detroit, a los que derrotaron por el cómputo global de 3 victorias a 2. Y ese partido o esa eliminatoria, Ramón, ganaron los Knicks desarrollando sobre la cancha una defensa poco habitual en el equipo de Pat Riley. Un hombre que, recordemos, llegó a este conjunto después de un año sabático, por así decirlo, como comentarista de televisión, analista de partidos de NBA, y él, al llegar a Nueva York, vio que en este equipo no podía desarrollar el juego que estaba acostumbrado en los Lakers, ese juego de Showtime, y eligió la otra arma para salir triunfante, y es el factor defensivo. Lo ha desarrollado perfectamente este equipo, el de los Knicks, defiende como nunca. Personal de Xavier McDaniel, que previamente había perdido el balón. Se han producido 2 circunstancias que suelen ser clave en el juego defensivo de Chicago: un robo de balón por medio de Scottie Pippen y después penetración en transición súper rápida, que ha obligado a Xavier McDaniel a cometer su primera falta personal. 2 tiros para Scottie Pippen. Yo creo que a los Bulls, no sé si estarás de acuerdo, Ramón, esa primera eliminatoria tan fácil ante Miami Heat, pues les ha mantenido fuera de la tensión que exige unos playoffs, y al llegar a una eliminatoria tan dura como esta de los Knicks, el equipo todavía no ha conseguido ese timing de juego necesario para enfrentarse en este camino a la gloria que han llamado los expertos, que es el camino al título de la NBA. Efectivamente, eso puede ser cierto. Por otro lado, hay una estadística realmente importante en el transcurso de estos encuentros, y es que mientras que Chicago tenía una media superior a los 100 puntos en la temporada regular en cuanto a anotación, en estas series contra Nueva York la media es de 88 puntos por encuentro. Esto puede hablar muy a las claras de esa máxima tensión defensiva de la que tú antes hablabas en el equipo de Pat Riley. Sí, una tensión defensiva que ha sufrido sus consecuencias de forma directa Michael Jordan, un hombre que en la primera ronda de los playoffs estaba por encima de los 40 puntos de media y ha bajado, ya está en los 35. No es tampoco mala marca, pero tratándose de Michael Jordan es realmente difícil de parar este hombre. Y el hombre que está consiguiendo ese marcaje cuasi perfecto es Gerald Wilkins. Hablaremos a lo largo de esta transmisión del auténtico gurú del cambio que ha experimentado el equipo en defensa de los Knicks de Nueva York, que no es otro que Dick Harper. Entrenador, uno de los entrenadores auxiliares de Pat Riley. Veíamos ahí en esa estadística cómo precisamente Gerald Wilkins ha bajado en cuanto a porcentaje anotador, posiblemente por esa mayor carga en cuanto al esfuerzo defensivo que está teniendo desarrollar sí, no solamente en esta serie, sino en la anterior también contra Detroit. De momento el encuentro extremadamente igualado, y vamos a aprovechar estas primeras jugadas, estos primeros minutos, para dar una panorámica de cómo está la situación en este momento. Al término de los encuentros jugados el miércoles por la noche, los Bulls iban por delante 3-2 sobre Nueva York, mientras que en la otra eliminatoria de la conferencia este, los Cleveland Cavaliers iban por delante 3-2 sobre Boston. Es curioso hacer notar que la conferencia este está ofreciendo 2 eliminatorias muchísimo más igualadas que las de la conferencia oeste, porque recordemos, en la oeste Portland lleva ventaja de 3-1 sobre Phoenix, y Utah la misma ventaja, 3-1 sobre Seattle. Sí, ahí puede tener una lectura, vamos a hacerla desde los 2 puntos de vista, una de la igualdad que existe en el este, y otra pues que en el oeste los equipos en estos momentos están bastante igualados. Hay que tener en cuenta que Portland lleva un 3-1, pero después de haber ganado al conjunto de los Suns de Phoenix en una doble prórroga que ha establecido diferentes récords de anotación en la NBA. Y en cuanto a Utah y Seattle, bueno, pues lo que queda muy claro es que Utah ha dejado de ser un equipo de 5 hombres, tiene rotación, y esto se ve en la cancha de juego. Seattle, un equipo que veíamos la semana pasada dar un baño al Golden State Warriors, está sufriendo las consecuencias ya no solo de Karl Malone y de John Stockton, las 2 estrellas, sino sobre todo de ese gran juego que ha conseguido desplegar Jerry Sloan en el conjunto de los Jazz.
Está en cancha por los Knicks con el número 14, uno de los descubrimientos de Pat Riley esta temporada, Anthony Mason. Mientras vemos esa canasta en esa penetración realmente muy buena de Gerald Wilkins. Sí, además con un sistema defensivo en los Bulls el habitual, que es intentar hacer los trap, el 2 contra 1, líneas de pase, en fin, del que pudo escaparse Gerald Wilkins. El lanzamiento exterior de Michael Jordan, triple, por cierto. Jordan, que está intentando estar a la altura de lo que esperan de él. En unas declaraciones recientes, hace 2 días, Jordan decía que el que esté esperando que en esta serie contra Nueva York él consiga 50, 60 puntos en un encuentro, es que no está teniendo en cuenta la dureza de la serie. Dice que él no se ve en anotaciones superiores a los 35 puntos en ninguno de los partidos. Jordan es un personaje, un jugador sumamente inteligente y sabe dónde puede hacer los puntos y contra qué equipos su juego puede ser más espectacular o más efectivo. Contra los Knicks y este sistema defensivo que ha ideado Dick Harter para el conjunto de Nueva York, la verdad es que los problemas van a ser muchísimos. Ha fallado Anthony Mason ese tiro en suspensión y podemos decir que el enfrentamiento de las defensas lo es a su vez de 2 entrenadores auxiliares, cada uno con su respectivo equipo. Bach por parte de los Chicago Bulls y Harter por parte de los Knickerbockers. Y si vamos a descubrir ya las peculiaridades de cada defensa, pues podemos decir que el señor Dick Harter, que estuvo la primera temporada de los Charlotte Hornets como máximo responsable del equipo de Carolina del Norte, es un hombre que estuvo como auxiliar de Chuck Daly en los Pistons de Detroit. No en los años del campeonato, pero sí en los años previos, donde se fraguó ese sistema defensivo que llamó la atención a todos. Por lo tanto, estamos viendo a unos Knicks con un ligero fragor al sistema defensivo de los Pistons de hace un par de temporadas. Y antes de centrarnos totalmente en el encuentro, dar el resto de las noticias que han tenido lugar en el transcurso de esta semana en la NBA. Ya que estabas citando a Chuck Daly, decir que precisamente a comienzos de esta semana Daly se despedía oficialmente en una conferencia de prensa como entrenador de los Pistons de Detroit, y hacía unas declaraciones con las que yo estaría bastante de acuerdo, en el sentido de que ha vivido una época absolutamente mágica que va a pasar a la historia del deporte de la ciudad de los coches, porque por primera vez en su historia los Pistons han sido dobles campeones de la NBA en 2 años consecutivos. Sí, sin duda no hay más que echar la vista atrás y recordar lo que eran los Pistons de finales de los 70, principios de los 80, un equipo en el en el que bueno, vamos a recordar, estaba un viejo amigo de este programa llamado A.C. Hollis. Efectivamente, era el entrenador del equipo en aquel entonces, Dick Vitale, que ahora se dedica... Personaje singular, ahora se comentarista. A comentarista de partidos de la Liga Universitaria. Vitale no le daba una sola oportunidad al bueno de A.C. Hollis, que por cierto, para los que le conozcan, decir que ahora mismo está viviendo en Florida. Y bueno, pues eso, yo veía partidos de los Pistons. En aquella época yo vivía en Nueva York, y ellos se acercaban a jugar y tal, yo hablaba con A.C. y bueno, eran un auténtico felpudo los Pistons. Tenían un extraordinario jugador en aquella época que se llamaba Bob Lanier, que por cierto ahora ha pasado a estar en el Museo de la Fama de Massachusetts, del baloncesto, en Springfield, Massachusetts. Y en fin, ha terminado la época de Chuck Daly. La gran pregunta en este momento es quién ocupará su plaza en los Pistons. Pero es que hay muchas más plazas de entrenadores que están ahí. Los Lakers se han quedado sin entrenador. Ha dimitido voluntariamente Mike Dunleavy, al menos esa es la noticia oficial, para hacerse entrenador, primer entrenador del equipo de sus amores de toda la vida, los Milwaukee Bucks, en donde era precisamente entrenador auxiliar anteriormente. Sí, parece ser que los motivos que han llevado a Mike Dunleavy a dejar los Lakers, en el que ha estado 2 años, son estrictamente familiares. Su mujer no ha terminado de aclimatarse a lo que es el ambiente de Los Ángeles. Y me imagino que después de que el equipo se haya quedado sin Magic Johnson, menos aclimatación. Sí, porque ya la reconstrucción tiene que ser total. En este equipo bueno, hay que cambiar muchísimas cosas, entre otras dotar al mismo de un hombre que sirva de guía espiritual y deportivo del conjunto. Podía ser James Worthy, podía ser Sam Perkins, podría ser alguna elección del draft,
el señor Dan Levy se va. A cambio, los Bucks han conseguido una posición en el sorteo del draft, lo cual puede ser interesante para un equipo como los Lakers en proceso de reconstrucción. Dos equipos en proceso de reconstrucción, porque no nos olvidemos que el final de temporada de los Bucks de Milwaukee ha sido realmente muy malo, que están plagados de veteranos ya prácticamente en el final de su carrera deportiva, por un lado, y por otro lado de jugadores jóvenes que no acaban de tener la motivación suficiente porque no están en un equipo bueno. Y en los Lakers pues habrá que esperar enormes cambios de la mano de Jerry West, por supuesto, algún tipo de cambio, algún tipo de historia. Pues hay una última curiosidad que habla sobre la posible incorporación de Magic Johnson al puesto de entrenador. Esto lo dejamos ahí en el aire, es un rumor que corre por Los Ángeles. También se habla de Del Harris, curiosamente Del Harris, al que echaron al principio de temporada de Milwaukee, podría encargarse. Oficialmente se fue voluntariamente. Bueno, dejémoslo así. Terminamos continuando con la cosa de entrenadores diciendo que por fin ha dimitido Bill Fitch como entrenador de los New Jersey Nets. Digo por fin porque a mediados de temporada parecía que iba a ser sustituido por Jim Valvano. Hubo ahí una kafkiana situación según la cual al final Fitch seguía. Llegaba a los entrenamientos y decía, pues yo sigo de entrenador, os voy a entrenador y no sé qué pasará mañana y tal. Y al final sus peleas con Derrick Coleman han sido, dicen que causa fundamental de que Fitch finalmente haya presentado la dimisión del equipo donde milita Drazen Petrovic. Sí, lo que ya empieza a descubrirse una vez terminada la temporada es cómo los Nets han conseguido ese cambio tan radical, y muchos dicen que es que apenas si hacían caso al entrenador. No sabemos si ese fue el motivo principal de ese cambio radical que sufrió el equipo, pero lo evidente es que la clasificación está ahí. Los Nets, después de muchísimos años, han conseguido una plaza en los playoffs, eliminados eso sí en la primera ronda, pero el éxito está asegurado. Con el concurso de Bill Fitch o sin el mismo, bueno, eso quedará pues posiblemente para algún libro que dentro de algunos años Bill Fitch pues se digne a escribir. Bien, vamos a completar la información que estamos dando con un hecho que afecta directamente a la presencia del equipo olímpico estadounidense en los Juegos de Barcelona. Hay ya 2 jugadores incorporados oficialmente al equipo olímpico americano. Esos jugadores son, por un lado, Clyde Drexler, el escolta de Portland Trail Blazers, y por otro, el oficialmente nombrado jugador del año universitario, que no es otro sino Christian Leitner, de la Universidad de Duke. Posiblemente no el mejor jugador universitario, pero sí oficialmente considerado el jugador del año. Sí, esto ocurre un poco, no tanto como en el fútbol americano, donde eligen al trofeo Heisman, el mejor jugador, que luego casualmente, pues, o sorpresivamente o sorprendentemente, para ser más correctos, pues termina siendo elegido en 8ª o en 9ª ronda del draft. La verdad es que el gran sueño para todos los equipos en el próximo draft no es Christian Leitner, por supuesto, sino que es Shaquille O'Neal, de quien, bueno, pues ya se comenta que incluso ya tiene precio de salida. Apunten al precio que va a pedir el señor Shaquille O'Neal por cada temporada que permanezca en el nuevo equipo en el que va a prestar sus servicios a partir de la próxima temporada. 5 millones de dólares, unos 500 millones de pesetas por temporada quiere Shaquille O'Neal, y no menos de 10 años. Así que serían 50 millones de dólares, que al cambio pues son 5.000 millones de pesetas. Bien, decir que precisamente la lotería se sortea el próximo domingo y que, bueno, pues por ejemplo el equipo de los Timberwolves de Minnesota tiene 11 bolitas de ping-pong en la... Sí, es el que más bolas tiene, el que menos, por supuesto, el que mejor récord tuvo sin conseguir el acceso a los playoffs, que es Houston Rockets. Tiene una sola bola, un 1,algo% de tiene posibilidad. Hakeem Olajuwon, que se quiere ir, y además, curiosamente, el agente de Hakeem Olajuwon es el mismo de Shaquille O'Neal. Bueno, la verdad es que este verano, ya lo anunciábamos hace unos meses aquí en nuestro programa de baloncesto, va a ser de los más movidos en cuanto a cambios, transacciones, Fíjate cómo ha bajado el porcentaje de Scottie Pippen en estas series
tal y como estábamos diciendo, comparadas con la primera ronda contra Miami y contra la temporada regular. Sí, ha tenido un pequeño problema físico Scottie Pippen, pero bueno, de todas las formas hay que tener en cuenta que los Hits entraron en los playoffs y para ellos no... Sí, fue un éxito, lo vimos la semana pasada, que es que eran aplausos, vítores, habían perdido 3-0, pero lo importante para el equipo de Florida es que era el primer conjunto que con tan solo pues 4 temporadas la NBA había alcanzado los playoffs, un hecho sin precedentes en la NBA. Bien, y terminando esta ronda de noticias, Larry Johnson, el ala pívot de los Charlotte Hornets, elegido rookie del año. Y por otro lado, Pervis Ellison, jugador que en este momento milita en los Washington Bullets, elegido el jugador más mejorado de la temporada. Sí, lo de Pervis Ellison estaba medio cantado. Junto a él había dos jugadores que podían optar a ese premio. Uno sin duda era Drazen Petrovic, que se ha quedado en segunda posición. Eran sin duda los dos jugadores que más han influido defensivamente en sus equipos a lo largo de la presente temporada. Y en cuanto a Larry Johnson, después de ese espectacular comienzo de campaña que tuvo Dikembe Mutombo, pues se vino un poco abajo, también pues contrariado por la suerte o desgracia de su equipo de los Denver Nuggets, y Larry Johnson tomó ventaja, asegurándose ese calificativo de mejor novato del año, un hombre con un espléndido futuro en la NBA. Bien, y ya nos vamos a concentrar en el juego cuando quedan 18 segundos y 9 décimas para que acabe el primer cuarto. Ahí estamos viendo a Starks, otra de las revelaciones dentro del conjunto de los Knicks esta temporada. John Starks, un hombre, pues podríamos decir que bajito, 1,98 aproximadamente, entre 1,97 y 1,98, que sin embargo pues ha sido una de las sorpresas gratas, aportando cosas desde el banquillo en el conjunto de Pat Riley. Como muchos de los seguidores habituales de la NBA saben, los Knicks son mi equipo, pero yo no quiero que gane mi equipo si no gana bien. Así que no oficiaré de forofo aquí delante de estos micrófonos, porque lo importante, por supuesto, es el baloncesto de calidad. Y aquí podemos ver el baloncesto de mayor calidad del mundo, qué duda cabe. 32-23, el primer cuarto ha sido todo él claramente favorable a los Bulls, que parece que tras un comienzo titubeante se han sacudido esa especie de ventaja psicológica que parecían tener los Knicks hasta el momento en el transcurso de la serie, aunque ahora haya habido un robo de balón espectacular que no ha fructificado en nada, porque hemos llegado al final del primer cuarto en este enfrentamiento entre los Knickerbockers y los Bulls de Chicago. Ahí tenemos las estadísticas de las máximas figuras de los Bulls. Por un lado Scottie Pippen y por otro lado Michael Jordan. Este, como estamos viendo, es el tercer partido de la eliminatoria entre los Bulls y Nueva York. Y vamos a decir, mientras vemos el comienzo del segundo cuarto, qué era lo que había pasado hasta el momento. En el primer partido, celebrado en el Chicago Stadium, enorme sorpresa, los Knicks le derrotan a los Bulls de Chicago a domicilio, con lo cual ponen la serie muy claramente a su favor. En el segundo encuentro, los Bulls se recuperan, también celebrado en su casa, todo hay que decirlo, y empatan a 1 la eliminatoria. Y precisamente empatados a 1 estaban cuando se celebró este encuentro el pasado sábado en el Madison Square Garden de Nueva York. Estamos viendo ahí un sistema defensivo en los Bulls con Scott Williams y con Will Perdue intentando pues detener a esa fuerza en el centro que es Patrick Ewing. Los problemas para el equipo de Phil Jackson a lo largo de estos encuentros ha estado siempre con el mismo objeto de su vigilancia constante. Patrick Ewing, un hombre que en semifinales... Ahí estamos viendo el marcaje de Will Perdue sobre Patrick Ewing. Jugando en cualquier posición. El tiro en entrada, el rebote para Will Perdue. Y ahí hay un reverso francamente bueno de PJ Armstrong. Continúa jugando Chicago en posesión de la bola. Ese tiro es de Craig Hodges, que no entra. El rebote finalmente para Patrick Ewing, que conecta ahí con otro jugador
rookie, Greg Anthony, el número 2, que ha tenido una temporada, yo diría que asequible y aceptable. Sí, es además bastante difícil en este equipo de los Knicks tener una oportunidad en esa posición de base, teniendo delante hombres tan consistentes y regulares a lo largo de esta temporada como un Mark Jackson prácticamente desconocido respecto al de las pasadas 2 campañas, y John Stark, un seguro de vida para los Knicks desde el perímetro. Ha habido personal sobre Will Perdue. Y decir que acabábamos de ver en la jugada de ataque de los Knicks anterior, pues la potencia de penetración precisamente de John Starks. Perdue tiene ante él una difícil papeleta. Recordemos que los Knickerbockers a lo largo de la temporada se hicieron con los servicios de un hombre que puede cumplir de alguna manera la función de darle un respiro a Patrick Ewing. Estamos hablando de James Donaldson, el pívot titular durante muchas campañas de los Dallas Mavericks. Sí, al principio de temporada, cuando se hacía, o cuando normalmente se hacen los análisis de las posibilidades de los diferentes equipos que componen la NBA, cuando se hablaba de los Knicks, se echaba en falta un hombre que ofreciese tiro desde el perímetro y sobre todo un reserva con garantías para Patrick Ewing. A lo largo de las últimas temporadas, Patrick Ewing ha sido el hombre que ha absorbido todo el juego de ataque de los Knicks, pero que cuando no estaba en cancha, pues ni McLeod ni Pitino encontraron ese sustituto, y parece ser que el veterano Donaldson, un hombre con muchos problemas en los Mavericks, puede dar esos instantes de descanso con cierta consistencia, aunque no con puntos, al juego de los Knicks. Un último punto para situar en su debido valor este encuentro que estamos presenciando. Al haber vencido los Knickerbockers en el primer encuentro en Chicago, en este tercero los Bulls tenían una de 2 oportunidades para intentar recuperar la ventaja campo, que en este momento estaba favorable a los Knicks. Así que así las cosas, desde el punto de vista psicológico, este era un encuentro jugado al más alto nivel competitivo, en definitiva con el cuchillo entre los dientes. Sí, y hemos visto ahí pues uno de los errores que ha cometido a lo largo de estas series el equipo de Chicago, obsesionado con la doble marca sobre Patrick Ewing. Se han olvidado que en otras zonas del campo había otros jugadores que debían ser marcados, y esto ha llevado a una serie de infracciones, como esa defensa ilegal que le ha supuesto esos tiros libres al equipo de Patrick Ewing. Se quejaba Scott Williams en esa jugada porque, bueno, decía que efectivamente había salido con el balón, pero lo habían empujado. El árbitro no le ha hecho caso y ha pitado pues fuera, y balón en posesión de los Knicks, que anotan ahora por medio de Charles Oakley. Recordemos, Oakley pues anteriormente jugaba en los Chicago Bulls. Sí, un cambio que en principio pues no se entendió muy bien. Oakley decía que en el equipo de los Bulls había demasiado protagonismo, excesivo protagonismo de Michael Jordan, y que el resto de los jugadores apenas sí tenían oportunidad de desarrollar sus... Y el libro Jordan Rules decía exactamente también lo mismo. El cambio fue precisamente por el que ahora es pívot titular de los Bulls de Chicago. Estamos hablando de Bill Cartwright. Y así están las cosas. Estamos viendo la línea de tiros libres a Greg Anthony, que proviene de la Universidad de Nevada, Las Vegas, de la época dorada de esta universidad, prácticamente invencible en el penúltimo año de la estadía en aquel lugar del tiburón Tarkanian, al que a la próxima temporada vamos a ver en los Spurs de San Antonio. Ha habido canasta de Michael Jordan, lo cual no es noticia en general, pero en estos partidos sí lo es, porque ya hemos dicho que se le han puesto las cosas muy difíciles a la gran estrella de los Bulls. Ataque de los Knickerbockers, que visten de blanco por jugar en cancha. Estamos en la mítica cancha del Madison Square Garden de Nueva York. El rebote para Michael Jordan, que sale con el balón controlado, a punto de perder, pero sin perder. Finalmente tiro y canasta de Craig Hodges, que no nos olvidemos, lleva 3 temporadas consecutivas ganando el concurso de triples de la NBA. Sí, es un hombre que cuando le dejas esos instantes, esos centímetros de libertad, pues es capaz de levantarse y con eficacia colocar la bola en la red. Ahí vemos los tiros de 3. Los Bulls 3 de 3, lo cual es realmente impresionante. Y Nueva York únicamente ha intentado un tiro de 3 sin conseguir anotarlo. Nuevo robo de balón.
Chicago con su defensa funcionando en el partido de hoy. Ya decimos que Chicago tiene que intentar recuperar la ventaja a campo. Nuevos pasos de Michael Jordan. Que Jordan haga pasos, pues puede llegar a ser noticia. Que lo haga 2 veces dice bastante de las dificultades que en ataque está encontrando el máximo exponente del baloncesto actual en el mundo. Es que hay que tener en cuenta que la defensa de los Knicks raramente se vuelca en un 2 contra 1 contra Michael Jordan. Este sistema, que es muy habitual a lo largo de la temporada en los demás equipos, pues está despistando un tanto a Michael Jordan, que no sabe si jugar en individual o buscar la posición libre de un compañero. Cuando normalmente le marcan 2 contra 1, lógicamente siempre tiene que encontrar a un compañero desmarcado. Él asiste y el lanzamiento se convierte en canasta. En esta ocasión pues la va a jugar en solitario. Y no entra el tiro, aunque ahora ha habido un palmeo realmente colosal, anulado porque la mano de Cartwright había penetrado en la vertical del aro, cosa que en la NBA está absolutamente prohibida. Estábamos viendo precisamente el desarrollo de esa jugada. Anteriormente había habido un triple de este hombre, Greg Anthony, y ahora hay personal de Cartwright que había perdido clarísimamente la posición delante precisamente de Charles Oakley. Sí, se había despistado, se había quedado ahí con Charles Oakley, no sabía si marcarle, si salir a buscar a su hombre, y en la última ocasión, bueno, pues decidió por la falta. Esa canasta que hubiese sido perfectamente válida en el baloncesto europeo, en cambio en Estados Unidos está, ahí vemos el gesto de Oakley. Entra Paxson en cancha, sustituyendo, como vemos, a Craig Hodges, el número 14 de los Bulls. Perdón, a B.J. Armstrong, el número 10 de los Bulls. Y ahí está jugando Nueva York en ataque. Sí, el balón le llega a Ewing. Con su quintero titular, otra vez el 2 contra 1 que está formulando como sistema defensivo el equipo de Chicago. Y lo que parece claro es que Ewing está muy atento a pasar en cuanto ve que hay más de un jugador con él. Alguien tiene que quedar libre, lógicamente. Sí, es un hombre que, sin ser un gran pasador, sí puede asistir a sus compañeros, y con los sistemas que ha ideado en ataque, que no varían mucho de los de las últimas temporadas de Pat Riley, ha conseguido mejorar sus sistemas, sus porcentajes de asistencias. Canasta con rebote ofensivo importante para Horace Grant. Y ahí está jugando Nueva York. Hay personal de Michael Jordan sobre Patrick Ewing. Primer tiro dentro. Y está en cancha con el número 55, un jugador que ha sido realmente extraordinario, aunque ahora está ya claramente en el declive de su carrera. Estamos hablando de Kiki Vanderbilt, que viene de la Universidad de UCLA, en donde fue subcampeón universitario en la temporada 1980. Después tuvo sus más y sus menos para entrar a la NBA, porque él quería jugar en este equipo. Y al final recaló en los Dallas Mavericks y en los Denver Nuggets, y allí realizó magníficas temporadas. Después de allí pasó a los Portland Trail Blazers y finalmente, pues aquí en los Knicks, de reserva total, vamos. Sí, ya ni siquiera entra en las primeras rotaciones que corresponden a Anthony Mason, a Stark y a Greg Anthony. Y ahí hemos visto pues lo que es Patrick Ewing en estas semifinales. Un jugador absolutamente imparable, dominador, y el que marca las diferencias en favor de los Knicks. Canasta de Scottie Pippen. Oakley conecta ahí con Greg Anthony, que está jugando minutos en este segundo cuarto. La diferencia es de 8 puntos, 45-37 en Chicago. Anthony jugando con Gerald Wilkins, marcado por Michael Jordan. Wilkins con Anthony, marcado por John Paxson. Recibe la ayuda con el bloqueo de Ewing. El tiro es de Gerald Wilkins, que se había quedado absolutamente solo, y por una vez, sin que sirva de precedente, Nueva York ha jugado bien en el perímetro. Sí, además hemos podido apreciar cómo Patrick Ewing salía al exterior buscando bloqueos en las zonas altas para que sus tiradores quedasen en una posición cómoda. En esta ocasión ha sido Gerald Wilkins el que ha sacado partido de esa excepcional jugada de ataque. Nueva canasta de Michael Jordan. Había una estadística que nos ofrecía la televisión americana francamente interesante. En rebotes de ataque los Bulls llevan 2, pero los Knickerbockers 8. Precisamente ahí nos podíamos hacer eco de lo que tú comentabas antes del trabajo de demolición de Patrick Ewing.
Ese tiro no ha tocado ni el aro. Ahí va Scottie Pippen. Parece que poco dispuesto a coger la moto esa que suele coger él habitualmente en los partidos. Se había quedado además en el suelo de Paxson. Pero esa estadística es realmente cruel para los Knickerbockers. Únicamente 2 de 8 en sus tiros de perímetro, mientras que los Bulls llevan ya 12 de 14. Sí, es una carencia. Los Knicks van a tener que buscar en el draft. Bueno, y fíjate la pelea entre Horace Grant y Charles Oakley. Tendrán que buscar en el draft un tirador. La verdad es que necesitan ese tipo de jugador, porque el sistema no puede vivir perpetuamente anclado en las bondades de un Patrick Ewing, que como todo mortal puede tener noches buenas o noches malas, pero no ser la única vía de acceso a la canasta. Se retira Greg Anthony, que ha cumplido, y sale en su lugar el base titular de los Knickerbockers, Mark Jackson, elegido en su primera temporada como novato del año. Después se dedicó a comer pasteles, chocolatinas, hamburguesas, en fin, a comprarse cosas caras por la zona de la Quinta Avenida. Y lo de comprarse cosas caras estaba bien, pero es que lo de engordar se puso en el descanso entre temporada y temporada con 14 kilos por encima del peso, y ha tenido 2 años subsiguientes francamente nefastos para él, arreglados esta última temporada por la labor de mentalización que con él ha efectuado Pat Riley. Ahí está Gerald Wilkins, el tiro no entra, se lucha por el rebote es para Oakley, se sigue luchando por el rebote y finalmente parece que la bola es favorable a Chicago. No, Jake O'Donnell, el árbitro principal, indica salto entre dos. No le ha quedado claro. Atención. En esta jugada se ha podido observar la cantidad de jugadores que los Knicks sitúan cerca de la canasta. Es impresionante el poderío que tiene este equipo en el rebote. Pero al final los que saltan son John Paxson y Gerald Wilkins, que no son precisamente los que pasaban por ahí y dijeron, este balón para nosotros. Saltó entre dos. Finalmente los Bulls se llevan el balón absolutamente solo. Falla Michael Jordan. Esto sí que es noticia, señores. Acabamos de ver posiblemente la jugada del año. Más bien habría que calificarla como la jugada anecdótica del año. Fíjense, se queda totalmente solo. Y por exceso, no por defecto. Sí, es que la acumulación de tensión en esta serie le lleva a Michael Jordan a intentar un mate terrorífico, y al final el balón pega en la parte posterior del aro y no solamente no entra, sino que sale rebotado hasta el medio campo. Me acuerdo del All-Star de hace un par de temporadas en Charlotte, pasada temporada exactamente, cuando Dominique Wilkins, en una situación muy parecida, pues también lo que pasa es que Dominique se quedó corto de fuerza, entonces el balón se quedó medio muerto ahí cerca de la canasta. Las risas fueron pues de los compañeros, risas no de mofas, sino pues de circunstancia anecdótica, por así decirlo. Indudablemente no deja de ser una anécdota que un jugador de la esclarecida calidad de Michael Jordan, pues en un momento determinado falle un mate de las características del que hemos visto. Ahí está Michael Jordan, precisamente, que intenta ese tiro totalmente desequilibrado. El rebote es para Patrick Ewing. El público del Garden con estos fallos de Jordan se lo está pasando en grande, naturalmente. Penetra a Mark Jackson y consigue canasta. Desde el punto de vista psicológico, eso sí que tiene importancia. Ese comentario decía que no es por culpa de las zapatillas. Saben ustedes que Michael Jordan tiene un contrato súper millonario con una conocidísima marca de calzado deportivo. Posiblemente haya sido el presidente de la compañía rápidamente el que ha escrito ese mensaje subliminal. Pero Michael Jordan continúa jugando a su nivel y acaba de conseguir una canasta con la izquierda, fíjense ustedes. Una maravillosa canasta con la izquierda, fíjense. Y además personal con tiro libre de zona. Tenía 3 hombres encima. Así que el que intente reírse de las anecdóticas circunstancias de Michael Jordan va a tener muy poquitas oportunidades, porque su nivel de juego
es realmente excepcional. Oakley, que ha pasado la línea medio campo y juega ahí con Gerald Wilkins, acude al poste alto Patrick Ewing, Wilkins continúa su acción, Wilkins finalmente conecta con Xavier McDaniel, McDaniel con Patrick Ewing, Ewing lanza esa suspensión muy desequilibrado, pero el rebote ha sido para Charles Oakley. Y es que hablamos de Ewing, pero también deberíamos de fijarnos en un hombre que hace 5 años fue uno de los máximos anotadores de la NBA, Charles Oakley. Sí, hay que tener en cuenta que los Knicks es de los pocos equipos que cuenta en su quinteto titular con 2 hombres. Yo creo que es, hablando así de memoria, es el único equipo en el que sus hombres tienen los promedios en la temporada superiores a los 10 rebotes por encuentro. El rebote ha sido para Patrick Ewing, que ha lanzado ahí a Mark Jackson, que se ha hecho con la bola, pero ya en una circunstancia en la que ha funcionado el balance defensivo de Chicago. Jackson se la deja perfecta a Oakley, que en la primera ha fallado, pero después ha palmeado su propia acción. Es decir, fallo en una jugada técnica muy sencilla, pero después potencia en el rebote ofensivo. Sí, están sufriendo un ligero proceso de degradación del sistema defensivo. Los Bulls hemos visto cómo han dejado penetrar hasta una zona de la pintura a Mark Jackson y se ha permitido el lujo luego de asistir. Vaya lanzamiento ahí horroroso de Scottie Pippen. Se ha querido apoyar en tabla, pero lo ha hecho en exceso. Yo, en estos fallos de los jugadores estrellas, este tiro de Patrick Ewing, pues no ha entrado. El rebote para Mark Jackson, sorprendentemente. Y vamos a ver qué es lo que ha señalado el árbitro, al que no vemos. Había señalado tiempo muerto solicitado por Nueva York. 51-46, Nueva York ha cortado la ventaja que los Bulls les llevaban. Ewing se hace hasta con esos balones dificilísimos. Está súper motivado. Canasta espléndida de Gerald Wilkins. Y los Knicks están atravesando el momento de gracia del partido. Sí, y los Knicks que, al menos desde mi humilde punto de vista, están jugando por lo menos 3 codos por encima de su valor real, o al menos el que han mostrado en la temporada regular. Sí, la motivación que está viviendo este equipo después de eliminar a los Pistons, que no fue, recordemos, una tanda realmente fácil, pues es increíble. Sigue perdiendo balones Chicago. En esta ocasión es Bill Cartwright, un hombre que pasó pues 11 temporadas en el equipo de Nueva York. Y sale Stacey King. King es uno de estos hombres para los cuales hay que buscar la cuadratura del círculo, la situación de Venus con respecto a la Tierra, la temperatura de la ciudad y algún que otro detalle más para saber si va a jugar bien o mal, porque puede hacer de todo. Proviene de la Universidad de Oklahoma, donde era figura indiscutible junto con Mookie Blaylock. Canasta de Gerald Wilkins, pues yo diría que muy buena, ¿no? Sí, sí, están de las que titulamos de vez en cuando delante de tu cara, in your face. 12 segundos en el reloj de 24 de posesión para los Bulls, que aquí pueden ver ustedes las dificultades que tienen en ataque. Sobre todo si la agarran a uno, ya las dificultades son máximas. Personal, Xavier McDaniel. La verdad es que ha sido un tanto infantil esa falta personal de Xavier McDaniel. Indudablemente tengo que reconocer que si los Knicks eliminasen a los Bulls me llevaría una de las mayores alegrías del año 92, qué duda cabe. Continúa el juego, el tiro es de Scottie Pippen, nuevamente apoyándose muy mal en tabla. Y creo que, vuelvo a repetir, que estos fallos de las estrellas de los Bulls dan una indicación de lo faltos de equilibrio emocional o psicológico al que les ha llevado esta nueva manera de comportarse de los Knicks. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que venían de ganar en su casa. Las series en esta segunda ronda de los playoffs pues se disputan 2, 2, 1, 1 y 1. Y los 2 primeros se habían disputado en Chicago. El primer encuentro lo perdieron, el segundo consiguieron reaccionar y llegan aquí a Nueva York dominando los primeros minutos del encuentro y después se empiezan a dejar ir de forma harto incomprensible para un equipo que arde en deseos. Lo ha declarado Michael Jordan de renovar el título de la NBA. Sería, junto con los Lakers, los Celtics y los Pistons, los únicos equipos que han conseguido
esta circunstancia en el campeonato profesional. Le han pitado pasos a Scottie Pippen, que continúa acumulando errores. Hay que decir que, por supuesto, estamos en el comienzo del tercer cuarto. Ahora los Knicks atacan de izquierda a derecha y los Bulls llevan 8 balones perdidos por únicamente 7 los Knickerbockers. La diferencia es únicamente de un balón perdido. El pase por la espalda de Mark Jackson a Patrick Ewing, que ha conseguido un triple. Llevan 3 puntos arriba, 3 puntos arriba. Continúa el juego. Paxson. Ese es Horace Grant, fácilmente reconocible por sus gafas. El tiro de Stacey King no ha entrado. Ese es Horace Grant, que usa gafas no para protegerse los ojos como otros jugadores, sino porque efectivamente las necesita. Ahí está Michael Jordan, marcado por su inseparable Gerald Wilkins, que en primera instancia le ha arrebatado el balón. Y ha habido personal en ataque. Vamos a ver la jugada repetida. Ha sido personal de la defensa. Yo decía en ataque porque veía como Patrick Ewing gritaba. El tiro es de Cartwright, aunque ya no se nos ofrece de nuevo la acción. Michael Jordan, soberanamente bien ahí, ha forzado una nueva personal, en este caso de Charles Oakley. Es que en el centro de la zona de Nueva York hay demasiados pesos pesados, auténticos camiones. Y si logras evitar la presencia de Charles Oakley, en el centro está nada más y nada menos que el señor Patrick Ewing. Y esto, pues, para Michael Jordan, que es un súper jugador, pues comienza a ser una tarea prácticamente inabordable. La tercera personal de Charles Oakley en el comienzo del tercer cuarto, pues está en las matemáticas, más o menos, pero empieza a ser un punto a tener en cuenta. El primer tiro de Michael Jordan no ha entrado, lleva 2 de 4 y un 81% en el conjunto de los playoffs de este año. El segundo tiro sí ha entrado. Y estoy viendo al público del Madison Square Garden como hacía años que yo no recordaba en cuanto a animar al equipo, estar con él, etc. En Nueva York el público generalmente es de, no sé si el más exigente de la NBA, pero uno de los más exigentes. Y o se le brindan actuaciones supremas o la gente no está con el equipo. En esta ocasión sí que Scottie Pippen ha realizado la jugada que más le gusta, que es irse de lado a lado. Y yo creo que acordándose de lo que había pasado en una jugada parecida de la primera parte en la que se le había señalado personal a Patrick Ewing, ahora los árbitros le han devuelto la jugada a Scottie Pippen y le han pitado personal en ataque. Pippen desconocido para mí. La verdad es que los fallos que ha cometido, sobre todo al final del segundo cuarto, pues denotan una falta de concentración en el juego y de una inconsistencia en un Scottie Pippen del que no estábamos acostumbrados a ver en los últimos meses. Pippen, hay que recordar que esta temporada ha mejorado de forma harto satisfactoria sus porcentajes respecto, vamos a ver, ahí la lucha que hay respecto a pasadas entre temporadas. Oakley y Cartwright. Sí, pero hay que ver, está empujando Cartwright y a ver quién mueve a Oakley. Es Bueno, prácticamente imposible. Ahora no solamente le mueven, sino que la agarra del hombro y tal. Pitan personal. Ahí tenemos la tercera. También Cartwright en la misma situación que Oakley. Tercera personal en el comienzo del tercer cuarto. Recordemos que Cartwright está considerado como el hombre que mejor maneja los codos, o peor, no vaya usted a saber, de la NBA. Y si no, que se lo pregunten a Kino Olajuwon. Se cuelga en esa puerta atrás el señor Horace Grant y la asistencia ha sido de Scottie Pippen. Así que todo hay que decirlo aquí. Empate a 54 en el marcador. Estamos a 9-10 para el final del tercer cuarto. Tercer partido de la segunda ronda de los playoffs de la NBA. Knickerbockers de Nueva York 1, Chicago Bulls 1. Este era el primer encuentro que se celebraba en Nueva York, concretamente, por supuesto, en el Madison Square Garden. Ahí está Scottie Pippen. Pippen nuevamente, marcado por Xavier McDaniel, que algo también tendrá que ver en lo que le está pasando a Pippen. Sí, Xavier McDaniel está desarrollando una defensa en perímetro realmente buena, incluso está ayudando a sus compañeros en el rebote. Un McDaniel que, como decíamos al principio,
pues está sumamente motivado. Quiere que se está jugando mucho. Quiere que este sea su año. Y posiblemente pues el señor Pat Riley, cuando termine la temporada, dirá a David Checkett, que es el nuevo hombre fuerte de los Knicks, que por supuesto que dejar libre a Xavier McDaniel, nada de nada. Si hay que elevar el sueldo de este hombre, pues que se eleve, y se romperá así con esa leyenda negra que va persiguiendo a este jugador. Sí, decían que era un hombre sin excesivo pundonor, un hombre cuando iban mal las cosas pues se venía abajo, y que parece ser que va a ser todo lo contrario a partir de ahora. El tiro de Patrick Ewing, el rebote para Cartwright, ese es Paxson. Michael Jordan, marcado por Wilkins. Jordan buscando, ha salido ahí fuera Patrick Ewing, y finalmente hay personal de Scottie Pippen en ataque. Veo a Pippen absolutamente descentrado, como no le veo pues prácticamente desde hace 5 años, que fue cuando entró en la NBA. Vamos. Sí, está fuera del partido. Yo creo que esos fallos pues le han llevado a perder su concentración, y en el baloncesto, si pierdes la concentración, pierdes pues prácticamente el 50% del valor de tu juego. Xavier McDaniel jugando con Gerald Wilkins. En los bloqueos, vamos a ver quién marca la falta. Bill Cartwright, la cuarta. Esto sí ya empieza a ser preocupante. Veíamos ahí bueno, yo creo que es que esto... Sí. Más que la falta en sí, la acción de poner... No, pero la falta y la acción viene como consecuencia de que por lo visto hay un contencioso entre estos dos, entre Charles Oakley y Bill Cartwright. Sí, pero que le ha puesto ahí porque el las dos últimas peligrosa. personales de Cartwright han sido, pues, no como producto del juego en sí. Bueno, ahora se lo han pitado, vamos a ver a quién. Lo que sí es interesante ver el sistema defensivo que está poniendo ahora en práctica los Bulls, con 3 hombres marcando una especie de zona 3-2, impidiendo que los balones lleguen con facilidad al peligro número 1 de los Knicks, que se llama sin duda Patrick Ewing. Perdue quería quitarse el medio porque Ewing se había apoyado en él. Si lo hubiese hecho sin haberle empujado a su vez, pues Patrick Ewing hubiese dado con sus huesos en el suelo. Jugando en ataque a Nueva York por medio de Mark Jackson, que tiene a su derecha a Gerald Wilkins, que ha sido el que ha recibido. Está en el poste McDaniel. Hay 2 hombres dentro de la zona. El tiro es de Ewing, no entra. El rebote finalmente para Will Perdue. Ese es Paxson. Canasta de Paxson. Personal en ataque de Paxson. Yo creo que ahí el señor Mark Jackson se tiró. Yo tengo que decir que en mi opinión ha sido personal de Mark Jackson, y la canasta tenía que haber valido. Pero quiero que ganen los Knicks, pero que ganen bien. Vamos a contar con la ayuda de la repetición. Clarísimo, ahí, la verdad clarísimo. es que Jackson se medio tira. Clarísimo que ha sido personal de Mark Jackson. Como cambia. Sí. Además, la regla de la NBA dice taxativamente que el jugador defendiendo tiene que estar con los 2 pies firmemente apoyados, asentados en el suelo. Como mucho tenía estaba de puntillas. Sí, los perfiles de botas. Bien, los Bulls llevan 1 de 5 en este cuarto, lo cual pues es francamente malo para ellos. Ha salido BJ Armstrong por Paxson. Ahí está McDaniel en un tiro que es su especialidad, el tiro a una mano en caída. Junto con Jeff Malone, los hombres que mejor interpretan esta faceta. Claro, el problema para Chicago es que para defender a Xavier McDaniel solo tienen a Scottie Pippen, porque Cliff Levingston es un hombre que con el peso sobrado, pero para defender próximo a canasta, no en esas zonas alejadas. Es decir, que se van descubriendo claves de cómo derrotar al equipo campeón del mundo. Ahí vemos como Cliff Levingston, que ha salido a la cancha, acaba de conseguir canasta. Si tienes un buen 3, les puedes crear problemas. No sucedería así si tuvieses, porque precisamente Nueva York tiene 2 buenos jugadores en posiciones en los que los Bulls los tienen un poco peores. Estamos hablando de Bill Cartwright en la posición de 5
Y en la posición de 3 no es que Scottie Pippen sea peor que Xavier McDaniel, por supuesto, sino que Scottie Pippen no tiene un hombre en el banquillo que le pueda dejar respirar un poco. Y el aguante físico para soportar las embestidas de Mr. X. Bien, pues ahí está ese ataque 3 contra 2 de los Bulls, resuelto con ese tiro que no ha entrado, pero Horace Grant conquista el rebote ofensivo, aunque después no completa la acción con canasta. Oakley nuevamente en su especialidad máxima, que es el rebote. Es Smart Jackson, 17-9 en los últimos 10 minutos, favorable a Nueva York, que está apretando las tuercas en este tercer cuarto. Yo creo que el juego no es muy vistoso, pero francamente muy interesante para todos aquellos que sean amantes del baloncesto. Ewing abriéndose a una esquina y canasteando desde ahí. Claro, es que el problema que tiene Chicago es que si intentan parar a Ewing desde las zonas próximas a canasta, pues Patrick Ewing está gozando hoy de una muñeca mágica y que puede jugar de 4 magníficamente, incluso salir a posiciones de alero poderoso o de alero fácil. El tiro de Paxson no ha entrado, el balón ha caído en las manos de Will Perdue, que ha anotado con facilidad. 59-58 Chicago. Estamos en el carrusel del 1 arriba, 1 abajo. Y ahí está jugando Nueva York por medio de Oakley. Ese es Gerald Wilkins. El tiro no entra, el rebote para Will Perdue. El que recibe es John Paxson. Paxson que llega a zona de ataque. Paxson marcado por Mark Jackson. A su derecha tiene a Horace Grant, que es el que recibe. Grant intentando situar al resto de sus compañeros. La penetración intentaba ser de Cliff Levingston. Quedan 4 segundos en el reloj de 24. El tiro con la izquierda de Will Perdue, que yo no sé quién se lo habrá enseñado. El rebote para Patrick Ewing. ¿Tú quién crees que se lo ha enseñado? Bueno, pues yo creo que Bill Cartwright. John Bach no ha debido ser. No, John Bach le habrá enseñado algún movimiento de pies para intentar defender a su hombre en su canasta. John Bach le habrá dicho: mira, muchacho, Napoleón en la batalla, y este tipo de cosas que dice John Bach. Es un enloquecido de la historia militar y de las batallas y de esas cosas. Ahí vemos al fondo a Bobby Hansen, que tiene el chándal completo puesto porque no ha jugado ni un segundo. No, un hombre como Bobby Hansen en este tipo de partidos pues realmente no tiene mucho que hacer. Está Paxson, que es el tirador oficial, y los sustitutos para intentar parar a hombres como Stark, Anthony o Gerald Wilkins pues son otros bien diferentes. Michael Jordan con la bola. Ahí vemos la defensa de Nueva York, que a veces es claramente zonal, y si no, ya me explicará usted eso, ¿eh? Canasta magnífica de Michael Jordan. Eso es la revancha, por si alguien no se había dado cuenta. No, es que la revancha de Michael Jordan puede ser fallar un mate como el que hemos visto y después, para mejorar la cosa, conseguir 10 seguidos. Por aquello de equilibrar el porcentaje. Oakley jugando con Gerald Wilkins. Wilkins botando con la izquierda, intentando encontrar y encontrando a Mark Jackson. Triple de Jackson que no entra. El rebote para Michael Jordan, que juega ahí con Scottie Pippen en transición, como le gustan a él los balones. A una mano se la ha dejado magníficamente a Paxson. Horace Grant se queja de que la han agarrado, y yo creo que sí. Vamos a ser justos. Vamos a ver. Estamos viendo el mate anterior de Michael Jordan. El pase, la asistencia en este caso ha sido de Horace Grant. Entra Scott Williams. Scott Williams, jugando todavía en la Universidad de North Carolina, tuvo que sufrir las consecuencias de una tragedia horrible. Su padre y su madre resultaron muertos el mismo día. Su padre mató a su madre y después se suicidó. Fue una historia que Dean Smith, entrenador de North Carolina, recuerda muy bien. La canasta ha sido de John Starks y ahora ha habido personal de Anthony Mason. Es interesante el atención, porque Riley ha puesto a los 3 novatos en cancha al mismo tiempo: Mason, Greg Anthony y John Starks. Y aquí está Jackson. Es que en los últimos instantes hemos visto cómo la defensa de Chicago se ha cerrado en torno a la pintura, y bueno, la única forma que tiene de romperla es a través de los lanzamientos exteriores, y sin duda John Stark es el mejor lanzador que tiene el equipo de Pat Riley en estos instantes. Mason con el balón. Hay trap, hay intento de pressing por parte de los Bulls, que han conseguido de momento que los Knicks
pues estén a punto de acabar su tiempo de posesión. Finalmente el triple de Starks no entra. El rebote para Scottie Pippen, que se frena, al menos momentáneamente, conecta ahí con Michael Jordan. Jordan marcado ahora por Xavier McDaniel. Jordan con la izquierda, personal, Xavier McDaniel. Bueno, pues si se descuida también la mete de espaldas. Es también interesante que los Traps lo están intentando sobre un hombre como Anthony Mason, que pese a ser un jugador pues musculoso, poderoso, a lo largo de su carrera universitaria y en high school ha jugado como 2, incluso como base, y esto le posibilita a Pat Riley manejar el contraataque sin mayores problemas. Hay que recordar que en estos momentos en cancha está Greg Anthony como el auténtico base del equipo. Entonces que lo siguen haciendo, ¿no? Sí, puede ser un sistema ideal para romper la presión a la que está sometiendo ahora los Bulls al equipo de Nueva York. Ahí otra vez vemos... Bola en juego, ese es Xavier McDaniel y ese John Starks. Starks montando con la izquierda, marcado en esta ocasión por Scottie Pippen, que es el que la ha cogido cuando se ha aproximado a la zona. Quedan 2 minutos para el final del tercer cuarto. Chicago de 4, 65-61. Starks jugando con Anthony. Anthony votando, marcado por John Paxson. El tiro es de 2, no entra. El rebote ha sido para Scottie Pippen, a punto de perder, pero finalmente Paxson ha arreglado la avería. Ahí está nuevamente Scottie Pippen. Pippen con Jordan, que se ha puesto al poste aprovechándose de la menor estatura de Starks. Canasta magnífica con 3 hombres alrededor de Michael Jordan. Ha sido realmente increíble, porque cuando se estaba cayendo ha llegado la ayuda de Xavier McDaniel. Hay que recordar, de Xavier McDaniel y de Greg Anthony, que han ido a por él, y ha llegado el señor Jordan y ha conseguido un canastón. sí. Impresionante. Ahí está jugando John Starks. 67-61 Chicago. Starks, que se está haciendo un lío, aunque el árbitro ahora le vuelve a pitar personal a Scottie Pippen, que se ríe. Y aquí está la jugada. McDaniel, no, perdón, Starks con él. Llega McDaniel. Y cayéndose. Y llegaba Oakley también por otro lado. En fin, impresionante. Y además la inteligencia que demuestra el hecho de que Jordan, viendo que Starks pues es más bajito que él, se haya colocado al poste precisamente para aprovecharse de esa situación, de su mayor peso y de su mayor estatura y de su mayor rapidez y de su mayor calidad y es sintomático que en esa situación, ese claro 1 contra 1 que estaba jugando en el poste bajo Michael Jordan, que ningún compañero de Stark fuese a hacer la ayuda. Y hay que recordar una vez más que los Knicks no es un equipo que en defensa elija las ayudas en 2 contra 1 como método para parar al equipo o a la estrella rival. Esto, bueno, es un juego suicida, pero también le permite que el resto de los compañeros, en esta ocasión de Michael Jordan, no estén desmarcados. Paxson, que ha recibido el balón de Jordan, canasta. Jordan incluso puede permitirse el lujo con el marcaje de Starks, que yo en este momento considero un error, y que indudablemente es como consecuencia de que Gerald Wilkins tiene que descansar, pues incluso puede permitirse el lujo de mover al equipo desde el poste, como ha hecho en esta última ocasión. Ahí está Xavier McDaniel. Ewing de 2. Canasta Patrick Ewing, que está consiguiendo tiros de 5 y 6 metros realmente extraordinarios. Sí, Jordan es esa estrella espectacular que deslumbra. Hoy Patrick Ewing es el jugador, ese es el 5 que todos los entrenadores sueñan con tener en su equipo, porque aparte de provocar el pánico en la defensa con sus posibles tapones, pues machaca psicológicamente al rival con unos lanzamientos, pues la verdad es que bastante ilógicos el nombre de sus características. Chof Chof Michael Jordan, 71-64 Chicago. Otra vez la defensa presionante. El pase interceptado por Scott Williams. El tiro es así de rápido porque se acababa el tiempo del tercer cuarto, en el cual los Knickerbockers han reaccionado al principio de manera muy fuerte. El señor Jordan lleva ya 28 puntos, fallos o no fallos. Y en la última parte de este cuarto,
ha habido una clara reacción de Chicago, que va por delante en el marcador 71-64. Comienza el último periodo mientras veíamos esas estadísticas de Patrick Ewing. Sí, un Ewing que sigue deslumbrando, pero al que han conseguido ir reduciendo el potencial letal, que es el arma que utiliza el señor Pat Riley en su equipo. Starks ha palmeado el balón hacia afuera y este vuelve a la posesión de los Toros de Chicago. El tiro es de Scottie Pippen dentro. Una jugada muy típica de los Pistons, campeones del mundo de hace 3 temporadas, en las que salían de un bloqueo. Doble bloqueo debajo, salida afuera y Vini que enganchaba la suspensión. A medida que vaya pasando el tiempo, el equipo de los Pistons será cada vez más mítico y nos iremos, pues eso, fijando en él, todos los aficionados diciendo: ¿te acuerdas aquellas jugadas que hacía fulanito, menganito? Ha habido canasta de Ewing y ahora el que ha perdido el balón, manos tiernas, ha sido del señor Will Perdue, exacto. al que en este momento la demencia le gritaría una cosa que nosotros no repetimos porque es bastante peyorativo, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a dejarlo. Tiene 5 letras. No. Lo dejamos para el crucigrama de la semana. Continuamos. Gerald Wilkins con el balón, que ya está en cancha, porque claro, había que cortar la sangría de puntos que estaba consiguiendo el señor Jordan. Ese es Starks. Acude. Que oficia de 1 ahora, Bloqueo y continuación con Ewing. Canasta de media distancia de Ewing, que indudablemente crea problemas, porque claro, si de lejos también las mete, ¿qué haces? Jordan, 2 contra 1 de Ewing. Esto es peligroso para los Bulls. El balón y el tiro que no entra, el rebote Will Perdue. Canasta magnífica canasta de Will Perdue, que podrá ser un patito mareado y todo lo que ustedes quieran, pero ahí está, 75-68, Chicago, último periodo. Este era un encuentro absolutamente fundamental para ambos equipos. Tras el 1-1 de las 2 primeras confrontaciones en Chicago. El tiro muy falto de equilibrio por parte de Gerald Wilkins. El rebote para los Bulls es B.J. Armstrong. Y realmente sensacional el despliegue táctico en defensa que está realizando y la concentración que muestran los Bulls en estos minutos. Cuando hay opción para destrozar el sistema defensivo, rápidamente un compañero reconstruye la situación, formando pues una defensa infranqueable. Solo la puede romper, eso sí, Patrick Ewing. Nuevo rebote de oro en ataque de Will Perdue. El tiro es de 3 y la canasta es de Scottie Pippen. Un suicidio colectivo al que va a llevar los Knicks en este partido si siguen defendiendo un 2 contra 1 en el exterior. Es lo peor que le puede suceder. Ha habido personal de Perdue sobre el tiro de Patrick Ewing. Hay tiempo muerto solicitado por Pat Riley porque hay que arreglar esto. 78-68, 18 puntos, 8 rebotes y 2 tapones. Ewing está más o menos en sus cifras, queda todavía prácticamente un cuarto entero, aunque ese tiro de personal ha sido una auténtica pedrada, Los genios también fallan. Como solíamos decir de Mark West, ha sido ladrillazo a la parte posterior del aro. Este segundo ha roto el muro. Este segundo lo ha arreglado. Ahí está con el balón Scottie Pippen. Pues ahí vemos, desde que empataron a 61, 17-8. Favorable a los Bulls, claro. Ya ni se atreven. Buena ayuda ahí de Greg Anthony, aunque el balón yo creo que le ha rebotado en el pie el propio Anthony. Ahí está Michael Jordan dirigiéndose a posiciones defensivas y ataque de los Knickerbockers. Ahí está la entrada de Gerald Wilkins, el tapón de Will Perdue. Wilkins ha fallado algo muy fácil y lo ha arreglado finalmente Charles Oakley. Y lamento que haya mucha gente que no esté de acuerdo conmigo, pero Will Perdue ha hecho ya 3 o 4 cosas que justifican su presencia en la cancha. Sí, es un hombre pues de juego bastante oscuro, pero que rinde en esos minutos necesarios que
necesita todo equipo para reconstruir una situación determinada. Ahí lo que hemos visto es que el sistema de ataque ahora de los Knicks es completamente diferente. Están utilizando a hombres cerca de la canasta y tan solo Gerald Wilkins rompiendo con sus entradas, y con ese tipo de sistema de ataque consigue que los Bulls no construyan su sistema defensivo alrededor del perímetro, que es lo que realmente complica la existencia en ataque a los Knicks. Rebote Ewing, ataque de Starks. Ahí vemos otra vez cómo empiezan a colocar a los hombres. Empiezan a colocar kilos. Canasta magnífica de Patrick Ewing. 78-73 Chicago. Estamos a 7:40 del final del encuentro. Starks marcando a BJ Armstrong. Ese es Michael Jordan. Pippen, que no se ha atrevido a tirar. Inicia la penetración. Juega ahí con Williams. Canasta Williams. Ha movido bien el balón Chicago en esta situación. 80-73 Bulls. El balón en posesión de John Starks. Mark Jackson no está en cancha. Wilkins. Ahí sí ha sido claro. Personal de Scott Williams, que protesta porque no, se la han pitado. Se alegra del éxito defensivo. Sí. Ahí vemos cómo se está trabajando. Sí, pero esta vez se la ha ido. Yo al ver el grito de Scott Williams pensaba que es que... No, había conseguido la posición y había sacado esa falta. Le habían pitado personal, pero está diciendo que en realidad lo estaba diciendo era que qué bien me ha salido la cosa. Disfrutando del éxito. Personal Otro 2 contra en ataque 1. de Gerald Wilkins. Peligrosísimo para los Bulls. Un pase ahí a Greg Anthony de Will Perdue. Estaba ahí ahogado en esa situación. Y el propio Will Perdue reconoce que se ha equivocado porque no había visto la posición del defensor. Starks, que continúa jugando. A su izquierda tiene a Gerald Wilkins. Otra vez ha metido a 3 hombres ahí abajo. Riley, Wilkins, Starks de 3. No entra. El balón queda suelto. Pero el árbitro había pitado algo antes de que la bola saliese fuera. Personal de Patrick Ewing, la cuarta. Se retira Greg Anthony. Posiblemente haya salido a cancha pues Mark Jackson, el hombre más veterano y que puede suministrar más juego interior que Greg Anthony. Efectivamente, Mark Jackson en cancha. Ahí está Scottie Pippen, sobre el que hay personal de Anthony Mason. Y yo creo que estos últimos minutos están demostrando, están exhibiendo claramente las carencias en ataque que tiene el equipo de Nueva York. Sí, la única táctica más o menos efectiva a lo largo de este partido que hemos visto es Mark Jackson y se la da a Patrick Ewing. Y acumular cerca de canasta pues a 2-3 hombres que puedan ahí bloquear para que entre fácil Gerald Wilkins, consiga canasta en bandeja o incluso pues dé alguna asistencia a sus compañeros. Ahí está la quinta de Anthony Mason. Y en defensa pues el paso de los minutos o el transcurrir del partido y un cansancio acumulado está llevando a los componentes de los Knicks a refugiarse cerca de la canasta sin mantener esa intensidad defensiva que ha sido lo que en definitiva les ha hecho posible en la remontada en el marcador. Ha habido personal de Scottie Pippen sobre Xavier McDaniel. Pues también puede ser en la quinta. En una situación en la que McDaniel además se había soltado un tiro ahí sin esperar a que hubiese rebote ni nada. Ven que y no se nos indica cuál es la personal de Scottie Pippen. El primer tiro de X McDaniel no entra. Aquí está Ewing dándole instrucciones a Starks. Ha bajado a la mitad prácticamente su producción en el día de hoy. El segundo tiro tampoco ha entrado. Y estamos en un momento en el que este tipo de cosas se notan más. 82-73, Bulls de 9. Jordan, no entra el tiro. El rebote para Scottie Pippen. Pippen opta por jugar en un ataque a media pista. Ahí con alguna que otra dificultad. Finalmente
contactando con Scott Williams. El rebote para Patrick Ewing. Y parece curioso, pero la pasada temporada y esta se han repetido las mismas circunstancias. Williams, que no juega mucho en la temporada regular y que luego en los playoffs juega más que otros. Canasta en esta ocasión de Patrick Ewing. Estábamos hablando de la circunstancia que se da con Scott Williams. Sí, porque hay que tener en cuenta que Bill Cartwright pues ya es un veterano en esto y disputar los últimos minutos de los partidos al ritmo frenético en el que se realizan las jugadas, pues es una exigencia física que en estos instantes pues Bill Cartwright no puede soportar en su totalidad, sobre todo cuando vemos que los dos equipos tienen a sus titulares, prácticamente a sus titulares en cancha, y todavía quedan más de 6 minutos para que termine el partido. Hemos contemplado a Scottie Pippen en una sensacional canasta. Ahora es Gerald Wilkins el que lleva el balón. Canasta de Gerald Wilkins. Los dos equipos afinando. 84-77. Últimos 4 minutos 40 segundos de encuentro. E indudablemente los Knickerbockers necesitan un esfuerzo suplementario, sobre todo en defensa, para intentar colocarse a la altura de los Bulls. Jordan de 2, no entra. El rebote, sin embargo, es para Scott Williams. Y finalmente para el propio Michael Jordan, que consigue canasta y además se dirige ahí airadamente a los jugadores de Nueva York que estaban en el suelo, uno de los cuales era Patrick Ewing y el otro era Xavier McDaniel. Parece que le han dado en la nariz, ha recibido un golpe, ahí vemos, impresionante. McDaniel le ha colocado la mano enfrente y bueno, pues parece que ha provocado algo de sangre. Vamos a en ver, uno de los orificios. Nuevamente. Ahí vemos el manotazo de Xavier McDaniel, impresionante. Es que McDaniel ha ido a que no la metiese y a pesar de todo la ha metido, ¿eh? Sí. A ver, vemos ahí cómo recibe el impacto y en ese momento se ha quedado pues en levitación, vamos a decirlo así. Y ha sido capaz de dejar la canasta en el área. Tiro libre adicional para Michael Jordan. El momento trascendente de encuentro. Jugada de 3 puntos para los Bulls a través de esa acción de Michael Jordan, que indudablemente sigue produciendo su máximo nivel cuando su equipo más le hace falta. Sí, ha salido momentáneamente a cancha BJ Armstrong, posiblemente tenga algún pequeño percance. Recordemos que canasta ahora de Patrick Ewing y personal añadida. Recordemos que la regla según la cual si te dan un golpe que produzca sangre hay que retirarse, proviene de la NBA y ahora se ha adoptado en el baloncesto europeo. Perfecto, hemos repetido la acción. Horace Grant se quejaba una vez más de las habilidades de Patrick Ewing para quitarse a sus hombres que le están marcando. Pero no ha anotado el tiro libre adicional, cosa que, habida cuenta de que Nueva York va por detrás, pesa mucho. 9 puntos de ventaja. Se les ha ido el ordenador a nuestros colegas de la televisión estadounidense. Ahí está el juego de ataque de los Bulls. Horace Grant, Scottie Pippen, Michael Jordan de 3. El tiro no entra. Ha lanzado de 3 porque se estaba cumpliendo el tiempo de 24 segundos. El rebote importantísimo. El balón nuevamente llega a manos de Michael Jordan. El solito, jugando ahora con Scottie Pippen. Ese tiro de Paxson es de 3. El rebote para Charles Oakley. Ese es Mark Jackson. Paxson no está como le veíamos en la final del año pasado, que las cascaba todas. Ahí está Ewing. Canasta de Patrick Ewing, que indudablemente está majestuoso. Sí, además es que con los 7 pies, esos 2.13 que mide, sacando el balón desde arriba en suspensión, cayéndose y tal. La verdad es que es prácticamente imparable ese lanzamiento, por mucho que Horace Grant lo intenta. 87-81. El balón movido por los Bulls. Le llega a Scottie Pippen, que lanza de 3. Canasta de 3. Puede que decisiva de Scottie Pippen. Aquí están los dos. Y 26 puntos. Fallón, pero ahí le vemos. 7 de 12. Con todo lo que estamos diciendo de él. El tiro es de McDaniel. ¡Dentro! Ha sido un triple de Xavier McDaniel. 90-84. 6 de ventaja para los Bulls, que si ganan este encuentro recuperarán
la ventaja campo. Tan importante, por supuesto. Aquí está Scottie Pippen. Ha habido personal clarísima de Patrick Ewing. El árbitro le pita personal a Scottie Pippen en ataque. Y me parece que caminando se va al vestuario. Es la sexta falta de Scottie Pippen, por lo tanto había visto personal de Patrick Ewing. Se va con unas estadísticas realmente buenas para un hombre que, recordemos, durante el partido ha tenido unas fases con lagunas realmente inesperadas. Ausencias. Ahí está jugando en ataque Nueva York, que ya tiene prisa. El triple es de Xavier McDaniel, no entra. El rebote para finalmente Michael Jordan. Tiempo muerto solicitado por Chicago. Es esta una acción que se repite con bastante asiduidad para evitar que el árbitro pite cualquier otra cosa. Pues tiempo muerto. Ahí está el ataque de los Bulls. Todas las bolas pasan por el señor Jordan, por supuesto. Sale ahí Patrick Ewing. Nuevamente Jordan de 2. No entra el tiro. El rebote para Chicago. Se le ha ido claramente la bola a Xavier McDaniel. Diga él lo que diga. Ahí va Ewing a calmarlo. Vamos a verlo. Sí, señor, se te ha ido. Así de claro, Shah. Mr. X clamaba por justicia social en este balón. Mr. X en recuerdo de Malcolm X, uno de los mayores líderes negros que ha tenido la historia de los Estados Unidos. Ahí está la entrada de Michael Jordan. Personal en ataque de Michael Jordan. A este respecto hay que decir que en muchas entrevistas últimamente celebradas con gran cantidad de personajes famosos de raza negra, muchos de ellos salen con una gorra en la que hay una X. Spike Lee, sin ir más lejos, exacto, que suponemos estará en este partido, ¿no? No, está en no de los Cannes, asiduos. no, está en Cannes en el Festival de Cine. O sea, y se ha ido a perder las series finales de su equipo. El negocio. Entonces, el tiro es de Gerald Wilkins, no ha tocado ni el aro. Y la falta, pues suponemos que John Starks que ha empujado claramente a Michael Jordan. La cara de Patrick Ewing Pat Riley es clarísima de que ya la cosa está. Un algodoncillo le han colocado ahí a Michael Jordan. La cara de Riley indicaba ya que vemos a gente levantándose y marchándose. El tiro no ha entrado. Ya hemos visto dos fallos a Michael Jordan desde la línea de los tiros libres. El segundo tiro para Michael Jordan. Los Bulls 23 de 30 y los Knicks 9 de 20, verdaderamente. Con esos porcentajes la verdad es que no se va a ningún sitio. El segundo tiro ha entrado. Y ahí tenemos a Mark Jackson, 91-84, 7 puntos entrando en el último minuto. La personal es de John Paxson. La diferencia que hay en el marcador no es como para estar ahí cometiendo faltas. Ese señor de la corbata era John Bach. Ese señor de la tenemos corbata y Harter. Decíamos ese señor de la corbata porque la corbatita era potente. Tiene su estilo. Jackson anota el primer tiro. Al día siguiente volvían a jugar estos dos equipos. Y ya podemos adelantar que el encuentro fue una victoria de los Bulls. Al día siguiente una victoria de los Knicks. El pasado martes jugaron el quinto encuentro en cancha de los Bulls, victoria 3-2 y ahí andamos. Yo tengo que decir que estoy muy satisfecho del rendimiento de mi equipo en este playoff semifinal conferencia 91-86. Y
que jugando así, aunque se pierda, los seguidores de los Knicks nos solemos ir muy contentos a casa. Que duda cabe que me hubiese encantado que hubiesen ganado el partido, pero han jugado mejor los Knicks. No puede ser, y además es imposible. Se ha cumplido el tiempo, no ha valido esa canasta. Ahí está Harter. También con... Y aquí Jackson. Corbata al Jackson estilo. enfadado diciéndoles, pero ¿cómo podéis perder el balón porque se agoten los 24 segundos? Ahí va Starks a la desesperada. Bueno, el árbitro no pita nada. Falta personal de BJ Armstrong, que ha estado continuamente corrigiendo. Mira, es que tiene Starks. toda la razón. Ha corregido continuamente la posición defensiva y la falta personal sobre Starks ha sido clara. Qué silencio en el Madison. El silencio de los corderos. Sí, prácticamente. Los silencios del Madison.